Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Buenos Bien. días, sí. Buen día con todos. Veamos. Continuemos en donde nos habíamos quedado. Creo que estábamos aquí en variables y parámetros. Sí, es cierto, estábamos viendo el ámbito de las variables. Habíamos visto los tipos de variable primero, las variables locales, las variables de bloque. Teníamos algunas restricciones que ocurría con las variables de bloque que no podían tener, no estaban disponibles fuera de del bloque donde fueron declaradas. También que sobrescribían la variable miembro si tiene el mismo nombre que también accesible, y debíamos utilizar el dis para poderla llamar. Que podíamos repetir el nombre de una variable siempre y cuando esté dentro de bloques distintos y estos no estén superpuestos, ¿no es cierto? Uno dentro del otro. Y aquí estamos hablando de justamente un bloque interior. ¿No es cierto? Queremos declarar una variable llamada precio, ya tenemos una local, y dentro del bloque interior queremos declarar otra variable llamada precio, pero no nos va a dejar porque ya existe una variable local. Y nos tocaba ver un poquito del paso de parámetros en Java. Listo, ahora ya sabemos qué es el paso de parámetros, ¿cierto? Cuando nosotros creamos un método, supongamos que estamos creando este método llamado suma cuadrados, recibimos este parámetro. Puede ser uno, puede ser varios parámetros. Estos parámetros, habíamos dicho, se comportan como variables locales dentro de un método. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la memoria del Java? Cuando pasamos estos parámetros, por ejemplo, nosotros por defecto, ¿no es cierto? Nosotros pasamos parámetros por valor. ¿Qué significa que pasemos por valor? Significa que, por ejemplo, nosotros tenemos dos variables declaradas, el costo y el descuento, y estos tienen asignada en la memoria de Java un espacio, y dentro de ese espacio de memoria está guardado el valor 2.5 y 0.15. Cuando llamamos a un método, en este caso se llama aplicar descuento, y este método recibe dos parámetros, justamente un costo y un descuento. Cuando lo llamamos, Java lo que hace es crear un nuevo espacio de memoria para este método. Y como recibe sus dos parámetros, tiene un espacio de memoria destinado para esos dos parámetros, un espacio de memoria distinto al espacio de memoria que tienen las variables con las cuales voy a llamar al método. ¿Sí? Y lo que se hace en ese instante es copiar el valor que tenía en la variable costo dentro de la variable local de aplicar descuento, que también se llama costo. Podría llamarse de otra manera, no hay ningún inconveniente. De cualquier manera, son espacios de memoria distintos. Lo único que ocurre es que se copia ese mismo valor en ese espacio de memoria, tanto para el descuento como para el costo. Luego, dentro de este método descuento, nosotros a estos parámetros, al costo y a este descuento, les podríamos modificar. Yo podría colocar en lugar de 2.5 el costo, colocarle 3.5 y al descuento colocarle 0.10 dentro del método, sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que ocurre cuando el método finaliza? ¿No es cierto? Como este es un espacio de memoria diferente, no hay otro dibujito, este espacio de memoria es diferente. Cuando el método finaliza, este espacio se destruye. Los cambios que hayamos realizado
sobre esta variable costo o esta variable descuentos se pierden. Y lo único que nos va a quedar son la variable costo y descuento originales con sus valores originales. Ahí es cuando hablamos de paso de parámetros por valor, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que cuando yo llamo a un método con ciertos parámetros, los cambios que haga dentro no se mantienen sobre las variables originales. Es decir, los cambios se pierden. Veamos qué nos dice la literatura. Dice, cuando se invoca el método, se crea una nueva variable, el parámetro formal, y se le copia el valor del parámetro actual. El parámetro actual y el formal son dos variables distintas, aunque tengan el mismo nombre. El método trabaja con la copia de la variable, por lo que cualquier modificación que se realice sobre ella dentro del método no afectará el valor de la variable de fuera. En definitiva, el método no puede modificar el valor de la variable original. Eso es lo que dijimos. Veamos en un ejemplo. Tenemos la clase ventas y tenemos el método cambiar nombre. Este método cambiar nombre recibe un parámetro llamado nombre de tipo string. Y lo que va a hacer es crear una nueva cadena donde dice en nombre coloque bienvenido, el nombre que tenía anteriormente a programación 1. Y manda a imprimir. La variable nombre ya fue modificada. Si antes tenía, por ejemplo, solamente Sandra, luego ya va a tener una cadena que diga bienvenido Sandra a programación 1. Y eso es lo que va a imprimir. Ahora, desde el main, nosotros creamos un objeto nuevo, ¿no es cierto?, de la clase ventas y declaramos una variable llamada mi nombre de tipo string, donde le colocamos el valor de Sandra. Y yo llamo a través del objeto miventa.cambiarNombre con el parámetro mi nombre. Esta variable mi nombre, que tiene el valor de Sandra, se encuentra en un espacio de memoria. Cuando yo invoco el método cambiar nombre, se crea un espacio de memoria para este método y con su variable local string nombre, otra variable diferente. Pero lo que ocurre es que lo que tenía la variable mi nombre se copia dentro de la variable nombre. ¿Sí? Entonces, veamos cuando se ejecuta, ¿cierto? Va a escribir bienvenido Sandra a programación 1, nombre, la variable nombre ya tenía todo eso. Cuando sale del método cambiar, todo esto se destruye y únicamente nos quedamos con la variable original. Y como vemos, cuando imprimimos la variable original, sigue con su valor que era Sandra sin que se haya modificado. Es decir, los cambios que yo hice dentro del método cambiar nombre no se mantienen, son destruidos porque las variables, en este caso le he puesto nombres distintos, mi nombre y nombre, pero podrían tener el mismo nombre. Yo declaro aquí una variable string, nombre Sandra, y le envío como parámetro, y los cambios que hago dentro de string nombre no se van a mantener al finalizar el método cambiar nombre, porque este se destruye de la memoria. Y nos quedará el valor de la variable nombre con su forma original. ¿Se entendió, chicos, lo que es el paso de parámetros por valor? Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿A alguien le queda alguna duda, algo que no le quede clarito? O sea, es lo que habíamos visto antes, ¿no? Que las variables que se inicializan dentro de, vamos a decir, dentro de unas llaves, entonces ya fuera de esas llaves ya no tienen validez. Así es. Ya, pero en este caso estamos hablando exclusivamente de los parámetros, ¿no es cierto? Estos parámetros, dígame. Tengo una pregunta, Inge, perdón. ¿Se le puede asignar algún valor por defecto a los parámetros o tienes que definirlo cuando creas un objeto? Si hay una forma de definir un valor por defecto dentro de Java, ya lo veremos un poquito más adelante. Pero sí podemos definir valores por defecto a los parámetros. Pero ahorita únicamente estamos aprendiendo un poquito acerca de cómo paso los datos o el valor que tiene un parámetro, ¿no es cierto? Que por defecto es por valor, lo que significa es que los cambios que le haga ese parámetro dentro del método no sobreviven
cuando el método ha finalizado su ejecución. Eso es todo lo que estamos aprendiendo en este instante. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Listo. Ya, entonces pasemos a lo que es el paso de parámetros por referencia. De normal, este concepto de paso de parámetros por referencia, por ejemplo, en otros lenguajes como en C, en C, en C++, en C Sharp, PHP, Visual Basic, soportan el paso de parámetros por referencia. ¿Qué significaba el paso de parámetros por referencia? Significa que a diferencia del paso de parámetros por valor, los cambios que yo hago dentro de esta variable, al finalizar el método se mantienen dentro de la variable mi nombre. Eso es lo que esperaríamos en paso de parámetros por referencia. No obstante, Java no soporta el paso de parámetros por referencia. Sin embargo, tiene una forma de comportarse en cuando los tipos de datos son de cierta manera, se comporta como si fuese paso de parámetros por referencia, aunque en realidad no lo es. Sí, veamos qué nos dice. Cuando se invoca el método, se crea una nueva variable, el parámetro formal, a la que se le asigna la dirección de memoria donde se encuentra el parámetro actual. En ese caso, el método trabaja con la variable original, por lo que se puede modificar su valor, ¿cierto? Esa es la definición de paso de parámetros por referencia. Y estos lenguajes sí soportan el paso de parámetros por referencia. De hecho, este es un poquito de código de C++, ¿no es cierto? Y ahí, como ven, se parece bastante al Java, pero el método printf, por ejemplo, es el utilizado como si nosotros hiciéramos system.out.print. El printf es similar. Entonces, aquí lo que hace es mandar a imprimir los valores de A y de B. El método swap intercambia los valores de A y de B, y en C lo que se hacía es colocar este símbolo delante del parámetro para indicar que lo que estoy enviando al método es la dirección en donde está guardada la variable original A. De forma que el método, lo que tiene declarado aquí, un asterisco X, esto era un puntero. Y con ese puntero que está apuntando a la dirección de la variable original, se podía modificar el X, el Y, los puedo modificar, y cuando finalizo el método swap, que es intercambiar, A y B han sido cambiados, ¿sí? Porque yo apunté a sus direcciones de memoria, más no a su valor. Esa es la teoría de los pasos de parámetros por referencia. Como digo, esto no aplica a Java. Java no pasa parámetros por referencia. De hecho, pasa siempre parámetros por valor. No obstante, existe un comportamiento un poquito, no complejo, es bastante entendible de cómo Java se comporta cuando los tipos de datos de los parámetros son objetos. Es decir, nos dice, en Java todos los parámetros se pasan por valor. Cuando se realiza la llamada a un método, los parámetros formales reservan un espacio en la memoria y reciben los valores de los parámetros actuales. ¿Sí? Dice, cuando el argumento es de tipo primitivo, ¿no es cierto? Los tipos primitivos, int, todos los integers, de hecho, double, char, boolean, float, short, byte, por aquí creo que nos falta long, ¿no es cierto? Si nos falta el long, que es un tipo primitivo, el paso por valor significa que cuando se invoca el método se reserva un nuevo espacio de memoria para el parámetro formal y el método no puede modificar el parámetro actual. Sin embargo, cuando el argumento es una referencia o un objeto, por ejemplo, un array o cualquier otro objeto, bueno, no conocemos los arreglos, pero los otros objetos sí les conocemos, el paso por valor significa que el método recibe una copia de la dirección de memoria donde se encuentra el objeto. La referencia no se puede modificarse, pero sí se puede modificar los contenidos de los objetos durante la ejecución del método. Vamos a entender un poquito más a detalle qué es lo que ocurre con los pasos de parámetros en Java.
Y así asentamos un poquito mejor el concepto de paso de parámetros por valor y vemos cómo se comporta. Ya sabemos que Java solo pasa por valor. Sin embargo, tiene un comportamiento un poquito particular cuando los tipos de datos son objetos. Bien, vamos a crear una clase llamada persona, ¿sí? Esta clase persona tiene un atributo privado de tipo string llamado nombre. Y le vamos a decir de tipo privado, de tipo int, la edad. Digamos que el constructor recibe un string llamado n, podríamos llamarle también nombre, y un int llamado edad, ¿sí? El constructor lo que hace es que en el parámetro nombre, a la variable miembro nombre, le asignamos el parámetro nombre. A la variable miembro edad le asignamos el parámetro edad. Y así el constructor nos sirve para inicializar los atributos de nuestra clase persona. Bien. Creémonos un método llamado imprimir. String. Este método toString lo que va a hacer es, hagámosle que retorne un string, ¿sí? Vamos a decirle return this.nombre igual nombre igual más this.edad y entonces este método toString lo que va a hacer es convertir, retornar una cadena y esa cadena que va a tener el nombre, es decir, una etiqueta que diga nombre igual y el valor del nombre que tenga esa persona, edad igual y el valor de la edad que tiene esa persona. Pero todo esto se convierte al final en un solo string y eso es lo que vamos a retornar en el método toString. Listo. Creémonos un método público que se llama actualizar nombre. Actualizar nombre recibe un parámetro de tipo string llamado n, nombre nuevo. Lo que hace es en el thisNombre colocarnos el nombre nuevo. Y tenemos una clase persona. Ahora creémonos una clase main. Ponemos dentro de utilismo. Listo. Dentro de nuestra clase main vamos a llamar a un método, en este caso actualizar nombre. Vamos a crear otro método. Void. Profe, una pregunta. Dígame. Eso que dice después del return, eso no nos había enseñado. O sea,
De hecho, solo creo que entiendo que devuelve el nombre y la edad, ¿no? Pero esa nomenclatura no la hemos hecho antes. Solo es una cadena en la que yo coloco cualquier cosa y le sumo otra cadena. Digamos, en el print ln habíamos sumado 2 cadenas. Entonces estoy concatenando esta cadena más lo que tiene este valor, más de otra cadena y más lo que tiene este valor y una cadena al final, solo para que se imprima como yo quiero que, bueno, no se imprima, para que la cadena tenga este formato, digámoslo así, pero solo es suma de cadenas. Ah, ya. No es ningún formato en particular, ni una operación extraña, ni nada. Esto es una cadena. This nombre es otro string. Esto es otro string, es otra cadenita. Esto se va a convertir a un string. Ya me da convirtiendo solito, ¿cierto? Y otra cadena. Posiblemente en el print ln hemos hecho edad igual más dice edad y nos imprime la edad igual a la edad, nada más. Ah, ya. Gracias. Digamos que vamos a sumar un int a y un int b. Y digamos que lo que vamos a hacer en este método es que a A le vamos a incrementar en 1 y a B le vamos a restar en 5. Operadores. A la A le incremento de 1 en 1 y al B le voy a restar 5 a su valor original. Esto significa que sobre la A coloque A más 1. Esto de aquí significa que a B le coloque B, el valor de B que ya tiene, menos 5. ¿Sí? Y bueno, imprimamos para que podamos ver qué es lo que ocurrió con estas variables. Aquí voy a concatenar esas cadenas, hacerlo igual que allá. Vamos a decir A igual, solo coloco un corchete, más B igual, más B, una cadena de nuevo. Voy a ponerle un espacio aquí para que no esté todo tan pegado a los corchetes. Y ahí imprimo el valor nuevo que toma A y que toma B desde mi método sumar. Ya. Desde el inicio me voy a crear un objeto llamado persona. Le voy a llamar persona 1. Esta persona, ¿con qué le creábamos? Con un nombre, vamos a llamarle Juanito, y con una edad. Listo, está creada la persona 1. 1, nosotros le podemos utilizar el método suma, ¿no es cierto? Voy a declarar unas variables aquí, de tipo integer, variables locales. A, le voy a colocar el valor de 18 y int B le voy a colocar el valor de 20. Voy a llamar a este método suma, ¿no es cierto? Para que me imprima, les le incrementa a la A y al B, hacía algunas operaciones e imprimía sus valores. ¿Sí? Me voy a copiar esto de aquí, solamente para que desde acá, vamos a colocar aquí, desde el main, imprimimos los valores de A y de B. Esto acá también. Coloquemos antes y después la llamada al método.
¿Ya? Vamos a ejecutar. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tengo dos variables, la A, 18, y la B, 20. Estas son tipos de datos primitivos, por lo tanto el paso por parámetros al método suma se hace por valor, que significa que los cambios que se haga dentro del método suma no van a existir después de que este método termine su ejecución, y las variables A y B tendrán sus valores originales. Entonces le ejecutamos, ¿sí? Y lo primero que hará es imprimirnos esto. Entonces nos dice desde el main, antes A tiene el valor de 18 y B tiene el valor de 20. Luego se llama el método sumar, ¿cierto? Dentro del método sumar que recibe A con el valor de 18 y B con el valor de 20, este método sumar a la A le incrementa en 1. Si tenía 18, ahora la A tiene el valor de 19 y por eso le imprime con el valor de 19. Y al B, que tenía 20, le resta 5, por tanto la B tiene el valor de 15, imprime que tiene el valor de 15. Cuando finalice el método sumar estas variables A y B, que ya se les cambió los valores, se destruyen, pero existen la A y la B originales, y como vemos, imprimimos después del llamar al método sumar, y sus valores continúan intactos. A sigue valiendo 18 y B sigue valiendo 20. Este es el paso de parámetros por valor, y Java funciona siempre por valor. Expliquemos una cosita adicional. ¿Sí? Digamos que yo tengo en Java dos espacios. Un espacio de memoria que se denomina stack y otro espacio de memoria que se denomina heap. ¿Sí? Cuando yo creo una variable, en este caso la variable A, como es de tipo primitivo, se almacena en el stack, es decir, el A con el valor de 18, está dentro del stack. Así se llama. Un espacio de memoria del Virtual Java Machine que usa el Java se denomina stack. Y cuando el tipo de dato es primitivo, la variable se coloca dentro del stack. ¿Sí? Por ejemplo, el B también colocamos el valor de 20 y se encuentra dentro del stack. ¿Sí? Cuando se llama al método sumar, habíamos dicho, se crea un nuevo espacio de memoria. ¿Sí? Digamos que el stack tiene espacios de memoria, digamos que se llama FF01. Dentro de ese espacio de memoria, en el FF01, digamos que toda la memoria del computador se marca con una nomenclatura en hexadecimal, eso lo maneja internamente el sistema operativo. Yo estoy suponiendo que ese espacio de memoria tiene esta dirección. ¿Ya? El FF02, ¿sí? En ese espacio de memoria se guarda la variable B con el valor de 20. Todo esto dentro del stack. Cuando llamo el método sumar, se crea un nuevo espacio de memoria, es decir, en el HH08 podría ser, estoy poniendo números arbitrarios al espacio de memoria, como decimos, esos números los genera y los administra la máquina virtual de Java. Yo solo estoy suponiendo. Cuando llamo al método sumar, se vuelve a crear otra variable llamada A, donde copio el valor de lo que tenía el parámetro A original, le copio aquí, pero está en otro espacio de memoria y sigue estando dentro del stack. HH y posiblemente 09. Y aquí tenemos otra variable llamada B con el valor de 20, que serían los parámetros del sumar. Dentro del método sumar, a esta variable le cambia y le pone 19, y a esta también le cambia y le pone 15. Es por eso que cuando las imprimo tienen esos valores. Cuando sale del método sumar, esto se elimina, ¿cierto? Y en realidad a las variables originales no les pasó nada. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo declaro esta persona 1? Dentro del espacio de memoria, digamos que en el FF01,
se crea una variable llamada P1, que es con la que yo estoy trabajando. Pero cuando se trata de un objeto, aquí no se guarda el valor directamente. ¿Por qué? Porque los objetos, como vemos los tipos de datos primitivos, ya sabemos que tienen una longitud definida. Los integers tienen 8 bits, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay una longitud definida, por tanto, Java sabe cuánto espacio de memoria necesito reservar. Pero, por ejemplo, para la variable P1, que se coloque en el stack, ¿qué le pongo? Puedo guardar aquí la edad, el nombre, y digamos que tenemos un montón más de atributos. Entonces Java en el stack solo tiene el espacio para guardar una sola cosa, no puede guardar todas las variables que puede tener un objeto. ¿Qué es lo que hizo Java? Es que creó en el heap un espacio, ¿no es cierto? Le marca un espacio para todo el objeto P1. Ese espacio Java coge y dice, aquí yo te voy a colocar un espacio para el nombre, ¿no es cierto? Y cuando le creamos aquí en nombre le pone Juanito. Dice, y te voy a crear un espacio para la edad, porque el P1 tiene 2 atributos y le va a colocar el nombre 23. ¿Sí? El espacio que ha reservado en el heap también tiene otras direcciones de memoria, digamos, RR45, ahí es donde está reservado el espacio de memoria para todos los atributos de la clase persona, del P1. Es decir, reserva toda esta memoria para el P1. Pero aquí en el stack para el P1 lo único que guarda es una dirección de memoria, RR45. Es decir, guarda el espacio de memoria en el que en el heap se encuentra almacenado el objeto P1. ¿Sí? Así es como funciona el Java. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre? Digamos, ya no queremos trabajar con estas variables A y B. Bueno, sí, no le borremos. .out.println. Yo mando a imprimir P1. Si mando a imprimir P1, y es tal como yo les digo, miren, me escribe una dirección de memoria. Desde aquí hacia acá es una dirección de memoria. Esta dirección de memoria, es decir, lo que está guardado en el heap, en el stack, perdón, ¿sí? Es esa dirección de memoria. P1 tiene una dirección de memoria, que esta es la dirección real que está en este momento. Si la ejecutamos de nuevo al programa, pues esa dirección va a cambiar o se puede mantener, porque Java es quien administra en qué espacio de memoria está colocando al objeto P1. Y en esta dirección de memoria, en el heap, pero no en el stack, en otro espacio de memoria, se encuentran guardados todos los atributos de ese objeto, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? Una pregunta, profe. Si yo solo tengo un, ¿cómo se diría? Un parámetro, ahí sí valiera el stack, porque como usted dijo, el stack solo imprime una cosa. Si yo tengo un solo parámetro, ¿a qué te refieres? ¿En dónde tenemos más de un parámetro? En el nombre y en la edad. Cuando dice Y 23. no. El hecho que ya sea una clase no importa si tiene un atributo o 10 atributos, ya es una clase, no se guarda en el stack. Es decir, digamos que yo, bueno, se me va a dañar, pero ya, digamos que yo elimino la edad. Y digamos que está aquí, pongamos punto y coma aquí, y esto ya no va, ¿cierto? Tenemos en esta clase útil persona, ¿sí? Aunque tenga solo un atributo, sigue el hecho de que es un objeto, Java ya lo trata así. No importa cuántos atributos tenga, ¿sí? No importa si tiene edad y tiene un montón más de atributos, los objetos Java ya los trata así, sin importar el número de atributos o
en este caso en el constructor, cuántos parámetros uso. Recuerde que yo puedo sobreescribir el constructor. ¿Qué es sobreescribir el constructor? Crearme otro constructor con un diferente número de parámetros, ¿sí? Entonces en el nombre yo puedo colocar sin nombre y en la edad le puedo colocar 0. ¿Sí? Otro constructor, y de hecho yo desde acá puedo crear de tipo persona, ¿cierto? Una persona 2, persona, y si solo llamo al constructor así, persona 2 se está creando con el constructor de aquí, el que no tiene parámetros. Por si te confundió el número de parámetros que tiene. En realidad no importa del constructor cuántos parámetros tiene, importa en realidad de los atributos que tiene la clase, porque estos atributos son los que usan espacio de memoria para almacenar estos valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo imprimir el objeto de la persona 2 y estará también dentro de un espacio de memoria diferente, ¿sí? Como vemos, le asigno un espacio de memoria distinto, ¿sí? Con todos los objetos de cualquier clase, Java trabaja así y guarda en el stack solamente la referencia, es decir, la dirección de memoria en la cual se encuentra el objeto, ¿sí? Ya, hasta ahí, ¿alguna otra duda? Inge, una pregunta. ¿Y cada vez que creo una clase nueva es el mismo stack, el espacio en memoria o se crea otro? ¿Una clase nueva o un objeto nuevo? Diego, en el heap se guardan objetos, el P1, ¿cierto? Y digamos que hemos creado el objeto 2, y digamos que este se guardó en el espacio de memoria 65, ¿sí? En el heap lo que se almacenan son los objetos, no la clase, ¿sí? En este caso P1 y P2 son los que se almacenan dentro del heap. Y en el stack, aquí va a existir, en otro espacio de memoria, ¿no es cierto? Se va a almacenar la variable, la P2, y va a tener asignado la dirección en donde se encuentra. Eso es lo que va a tener asignado la variable en el stack. Es decir, cuando creo un objeto como P1 y P2, se crean dos cosas. En el stack, el objeto, la variable P1, que está apuntando a una dirección de memoria del heap, y dentro del heap sí se encuentran todos los datos. En este caso, P2, por ejemplo, en el nombre tiene colocado sin nombre. Y en edad tiene colocado un 0, ¿sí? Entonces, así, en este espacio de memoria, estos son los datos que se están almacenando. ¿Ahí respondí tu pregunta, Diego? Sí, Inge, así es. Sí, Inge. Ya, listo. Entonces, considerando que así funciona el espacio de memoria, digamos que yo voy a llamar, ¿sí? Con el objeto P1 a actualizar nombre. Y le voy a colocar un nuevo nombre. ¿Cierto? Estoy modificando a través del método actualizar el nombre de la persona, ¿no es cierto? Le estoy colocando un nuevo nombre. ¿Sí? P1 se va a mantener. Sin embargo, el nombre del objeto, todo nombre, como es privado no me deja, pero puedo utilizar el método toString que había yo creado para imprimir los datos del objeto P1. También puedo imprimir los datos del objeto P2. ¿Sí? Yo modifiqué el nombre Jimena, pero el P1
que fue lo que imprimí aquí, se mantiene, está en la misma dirección de memoria. Lo único que se cambió fue el nombre, ya no se llama Juanito, ahora se llama Jimena con la edad de 23. Es decir, estas referencias no se modifican. Si yo modifico el objeto, en este caso, modifiqué el nombre de P1 y le puse Jimena, se está modificando la dirección que está en el heap. La referencia se mantiene, sigue siendo la 659O en FD, sigue siendo la misma, aun cuando yo cambie, pero estoy cambiando los atributos que están en el heap. Igualito yo puedo modificar, vamos a actualizar con el objeto 2, actualizar nombre y le vamos a poner Eric, por ejemplo. Y cuando le ejecutamos, pues vimos que ¿cuál cambió? El de acá, ¿sí? La referencia, si yo imprimo P2 nuevamente, después de haber hecho el cambio, P2 también se va a mantener en esta dirección que termina en A55. Si vemos, el stack no se modifica los datos de acá. Entonces acá le colocará Eric. Ya. Ahora, ¿qué ocurre si yo me creo un método public void que se llama sumar nombres? No importa el nombre en realidad. Sumar nombres me recibe, yo puedo recibir tipos de datos primitivos como fue el int y el a y el b, o puedo recibir aquí yo una persona. Una persona P. Y yo quiero a esa persona P, el nombre de esa persona P, asignar. Digamos, le pongo señor, punto, más el nombre que tiene. ¿No es cierto? Y a esa persona, en su edad, también le voy a incrementar en 10 años. ¿Sí? Estoy haciendo más o menos algo similar a lo que hice en sumar. Me recibe un parámetro de tipo persona que yo puedo enviar no solo tipos primitivos, sino también objetos. En este caso, P es un objeto de la clase persona. Y yo le estoy colocando en p.nombre, le agrego un señor más el nombre. Y a la edad le coloco su edad que tenía sumado 10. ¿Sí? De acuerdo a nuestra teoría de que los parámetros se pasan por valor, ¿qué es lo que va a hacer Java cuando yo le llame a ese método? Es decir, en P1 yo le voy a llamar sumar nombre, que era el método, y le voy a enviar como parámetro P2. Envié una persona como parámetro. Y ahora yo quiero imprimir que tiene P1 y P2 después de hacer ese cambio. Y quiero imprimir nuevamente cuáles son los datos que tiene P1 toString. Con ese método nos ayudaba a imprimir todos los datos que tiene y P2.toString. Veamos qué va a ocurrir ahí. Para que no nos confundamos mucho, dejémoslo así. Imprimimos la dirección de P1, la dirección de P2. No nos interesa mucho el actualizar el nombre. Imprimimos toString. Ya vimos que y vamos a imprimir, vamos a llamar al método sumar nombre y vamos a imprimir nuevamente las direcciones de P1 y P2 y con P1 toString y P2 toString vamos a imprimir qué tienen esos objetos y veamos qué es lo que nos ocurre. Listo, tenemos la dirección del P1
que termina en FD y la del P2 a 55. ¿Qué datos tiene? P1 tiene el nombre Juanito y la edad 23. Y el P2 tiene sin nombre, edad 0. ¿No es cierto? Luego hemos llamado al método sumar nombre que recibe un parámetro P2. De acuerdo a como nos dice Java, Java crea, el rato que yo llamo al método sumar nombre, crea en una dirección de memoria nueva, ¿no es cierto? Crea en el stack este parámetro P, ¿no es cierto? Le va a indicar un valor. De normal copia, ¿no es cierto? Si yo le estoy mandando P2 aquí, copia lo que tenía el P2 del stack. Entonces va a poner RR65 en P, el instante en que se llama este método con el parámetro, porque siempre se hace la copia, ¿no es cierto? Y luego, este método dentro lo que va a hacer, ¿no es cierto? El sumar nombre va a cambiar y le dice en el parámetro P, que es el RR65, se va a ese espacio y le dice en el nombre coloque señor.eric y en la edad súmele 10, le va a colocar el 10, ¿sí? Y luego retorna de este método sumar nombre. ¿Y qué nos dice la teoría? Pues la teoría nos dice que esta variable se elimina del stack, ¿no es cierto? Y nos queda la variable original, P2, que fue con la que yo llamé al método, que sigue apuntando a la dirección RR65. Pero ¿qué ocurrió? Que Juanito, ¿no es cierto? El P1 sigue manteniendo Juanito con edad de 23 y el P2 tiene señor sin nombre, ¿no? Edad 10. Los cambios se mantuvieron. Después de que yo salí del método sumar nombre, el objeto P2 mantuvo sus cambios. ¿Pero por qué mantuvo sus cambios? No es porque haya un paso de parámetros por referencia, no. Sigue habiendo un paso de parámetros por valor tal como Java funciona. Lo que pasa es que las variables en el stack de los objetos guardan direcciones de memoria cuando se trata de objetos y no valores. Entonces, cuando en el P, se crea esta instancia de memoria para el sumar nombre y crea aquí en otro espacio de memoria, ¿no es cierto?, coloca este parámetro P, lo que se copia es lo que envío yo ahí. ¿Qué estoy enviando? Estoy enviando P2. Pero en ese caso, la variable P2 que tiene una dirección RR65. Y entonces, dentro del método sumar nombre, lo que va a hacer es con ese P que está apuntando a RR65, que es este espacio de memoria de acá, modifica el nombre que está ahí y modifica la edad que está ahí. Luego, este P, paso de parámetros normal en Java, se elimina, ¿sí? Pero los cambios se mantienen. ¿Por qué? Porque modifiqué un objeto que se encontraba en el heap, ¿sí? ¿Se entiende por qué el cambio se mantiene y no funciona tal como funciona con los tipos de datos de integer? Esto para mí por lo menos me resulta bastante abstracto, porque o sea, yo no estoy familiarizado con estos temas. Así que, no sé, me gustaría mejor hacer, porque o sea, yo lo que veo que usted está haciendo es que primero nos está dando las herramientas y después haremos un problema, ¿no? Ya. Pero, no sé, no, que le iba a decir que por mi parte me gustaría que mejor, que primero nos planteara el problema y después como que nos enseñara las herramientas. A mí me sería más fácil asimilarlo así, digo yo. Ya. ¿Qué es con lo que quiero que se quede? Esto de los espacios de memoria que usa el Java, digamos que no es algo que le voy a tomar en la prueba o no es algo que tiene que saber ahorita en este semestre cómo funciona. En tercer semestre, probablemente en segundo semestre, le vuelvan a repetir esto un poquito más complejo porque no hay solo 2 espacios de memoria, hay más espacios de memoria que utiliza el Java y que para programar ya de una forma más óptima hay que saberlos usar.
Yo ahorita lo único que quiero que usted entienda es que cuando yo hago pasos de parámetros, Java trabaja con paso de parámetros por valor. ¿Qué significa? Que cuando yo creo aquí, declaro la variable A, en A se guarda el valor 18 y en la B se guarda el valor 20. Cuando llamo al método sumar, se crea aquí en el stack, en otro espacio de memoria, un parámetro, el método sumar, tiene otra vez un A y un B, pero es otro A y otro B, que copio lo que tiene el parámetro original, ¿no es cierto? Copia que tiene la un 18. Espacio de memoria, posiblemente así. También hay un B porque son dos parámetros los que se crean en el instante de que se llama el método sumar y copio lo que tiene el B original, ¿sí? Cuando los cambios que les hago dentro de este método, que es al 18 colocarle 19, le puedo hacer otros cambios y a este colocarle en 15, se hacen aquí, dentro del stack. Cuando el método se elimina, esto se elimina y como consecuencia nos queda que la variable A y B original que tengo desde el main no se ha modificado, ¿sí? El mismo proceso ocurre cuando el parámetro es un objeto. Es decir, aquí tengo yo P1, que es un objeto, pero aquí ¿qué se guarda? No se guarda su nombre, su edad, se guarda la dirección en donde está ubicado en el heap, RR45. Y para el P2 también se nos guarda la dirección de memoria en donde está, RR65, ¿sí? Guardado. Y cuando yo llamo al método, nuevamente funciona igualito como siempre ha funcionado. Ahí está otro espacio de memoria. Pasa parámetros por valor. ¿Qué significa? Que en el nuevo parámetro P, ¿sí?, se copia lo que tiene el P2, RR65. ¿Sí? Y yo hago cambios dentro de ese método, ¿no es cierto? Como sumar nombre le cambié al nombre y a la edad, les modifiqué y esos cambios se mantienen al salir del método sumar nombre, tal como lo vimos, ¿no es cierto? Esos cambios se mantuvieron. ¿Sí? Digamos que no le expliqué nada acerca de las direcciones de memoria. Con lo que quiero que se quede es con esto, no nos interesa. Cuando usted llama a un método como el sumar nombre con un parámetro de tipo objeto, los cambios que haga dentro del objeto P2 sí se van a mantener fuera del método. Cuando usted llama a un método con parámetros de tipo primitivo, los cambios que hace al A y al B no se mantienen fuera del método. Pero cuando el método recibe un objeto, como el caso sumar nombre, los cambios sí se mantienen al finalizar el método. Eso es lo que quiero que usted comprenda. ¿Sí? Tenemos por aquí la impresión de un... aquí no nos interesa. ¿Sí? Esta primera parte nos muestra que cuando el tipo de dato es primitivo, no solo con los int, si es primitivo, cualquiera de ellos, el booleano, el char, los que son primitivos, los cambios que se haga dentro del método, al finalizar el método no se mantienen, las variables se quedan con los valores originales. Pero si no es primitivo, su parámetro, en este caso es un objeto, los cambios que haga dentro, ¿no es cierto? Digamos que aquí vamos a imprimir para que se pueda ver mejor. ¿Sí? ¿Qué tenía antes de llamar al sumar nombre P2? Tenía Eric, edad 0.
Y después de llamar al sumar nombre que tiene. En Eric tiene señor Eric, edad 10. Los cambios se mantuvieron porque el parámetro P2 es un objeto. Quédese solo con eso. Yo le explico el por qué, ¿sí? Pero si le queda todavía un poquito complejo el entender el por qué, quédese con el concepto. Cuando el parámetro es primitivo, los cambios no se mantienen. Cuando el parámetro es un objeto, los cambios dentro de ese objeto sí se mantienen al finalizar el método. ¿Ahí quedó un poquito más claro? Sí, de hecho sí. Ujú. Ya, listo. Entonces, esa es la idea de lo que quería mostrarles, el paso de parámetros. ¿Sí? Primitivo, recuerde, el string es un objeto. El string no es un tipo de dato primitivo. Por tanto, si yo creo un método, digamos aquí el sumar, string msg, ¿sí? Yo a este msg le voy a asignar, hola, ¿cómo estás? Agreguemos un poquito más de esto, que como vimos solo estamos concatenando cadenitas para que se vea un poquito mejor los datos. Digamos que este es el msg y aquí le vamos a colocar más msg, ¿sí? Para tener las tres variables que recibe la función sumar y se están modificando. Nos vamos acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos de tipo string un texto. Vamos a poner buenos días, ¿ya? Nos vamos a copiar la forma de imprimir nada más. Las tres variables a, b y texto que este método sumar recibe. El antes y tenemos el después. Y ejecutemos. Ok. Nuestro string se comportó igualito como si fuese un tipo de dato primitivo. ¿Ya? Tenemos, antes teníamos A vale 18, B vale 20, el mensaje decía buenos días. Dentro del método les modificamos, A vale 19, B vale 15 y el mensaje dice hola, ¿cómo estás? Finaliza el método y la A se mantiene con A18, el B sigue valiendo 20 y el mensaje sigue diciendo buenos días. Significa que pese a que este string es una clase, se está comportando como un tipo de dato primitivo. Es decir, los cambios no se mantuvieron. ¿Sí? Lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Que pese a que el texto es un string, los cambios no se mantienen. Se queda con su valor original que tenía de buenos días. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, llamemos al P1.sumar nombre y le llamamos con el P1, que yo puedo hacer esto. Y veamos qué ocurre con los objetos después. Pues en el después, el P1 también se modifica, su nombre ha cambiado, su edad
fue aumentada en 10 y el objeto P2 también, su nombre se modifica y su edad también se modifica. Es decir, cuando los parámetros son objetos, sí se van a modificar. Nos dice la literatura aquí que también ocurre lo mismo con los vectores. Ya más adelante veremos cómo se declaran los vectores que deben comportarse igualito como los objetos. ¿Sí? Como vimos, el string no se comportó como un objeto, sino el string se comportó como un tipo de dato primitivo. ¿Sí? Eso es algo a tomar en cuenta. Sí, porque sí es importante cuando hacemos un programa saber si los parámetros cuando le invoquemos van a cambiar o no van a cambiar al finalizar el método. Entonces, si tenemos claro cuándo sí se modifican y cuándo no se modifican, pues nos van a facilitar las cosas cuando estemos programando y no tengamos efectos inesperados. ¿Ahí queda un poquito claro, chicos? Profe, una pregunta. Este parámetro por objetos que mantiene, o sea, que cambia, no es un parámetro por referencia, como decía el PDF. Java, como dice el PDF, Java maneja el paso de parámetros solo por valor, ¿ya? Se comporta como si fuese una especie de referencia, pero es debido a cómo Java almacena los objetos dentro del heap y el stack. Por ello parecería que es por referencia, pero el proceso, tanto para el parámetro que sea de tipo primitivo como para el parámetro que sea un objeto, el proceso para pasar es el mismo. Siempre copio en el parámetro nuevo, creo un espacio de memoria para el parámetro y copio lo que tiene el parámetro original. Es decir, en este caso en el P, aquí estoy copiando lo que tiene el P2, RR65. En el caso de acá, en el P copiaré lo que tiene el P1, RR45. Siempre hago lo mismo. Cuando los parámetros son primitivos, también copio lo que tiene el parámetro original. La diferencia es que en el un caso tiene una dirección de memoria que corresponde al heap y en el otro caso tiene el valor que tiene asociado esa variable. ¿Sí? Pero el paso de parámetros en Java es siempre por valor. Pero los cambios se mantienen en los objetos porque están almacenados en el heap. Esa es la respuesta. Ok, gracias. Listo, chicos. Creo que ya no nos queda tiempo para hacer algún otro ejemplo. Y mejor nos paramos ahí. Y el día de mañana haremos más ejemplos acerca de métodos que reciban parámetros de tipos primitivos o de tipo objeto para que veamos si se van a cambiar los datos o no se van a cambiar. ¿Sí? Si no le quedó un poquito claro, revise nuevamente el video en la tarde y repase un poquito más para que mañana podamos realizar un poquito más de prácticas acerca de este tema. Eso sería todo Listo, por el día de hoy. gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.